Hola, buenas noches, profesor. Mi nombre es Eusebio Bogantes y esta es la resolución del examen práctico, el ejercicio número 1 y 2. Voy a comenzar con el ejercicio número 1, en donde la primera actividad nos indica iniciar el proceso en el directorio home y py. Entonces, para eso vamos a ejecutar el comando pwd, en el cual nos indica en qué ruta nos encontramos en este momento, que sería home py. Entonces, ya con eso cumplimos la primera actividad. La segunda actividad nos dice crear un fichero denominado examen parcial 1.txt. En el fichero debe digitarse el siguiente texto y viene un texto. Dice mostrar el contenido del directorio en el que se encuentra ubicado antes y después de crear el fichero. Entonces, para mostrar el contenido antes sería con el comando ls. Como podemos observar, en este caso está vacío. Y para crear el archivo tenemos que hacerlo por medio de los comandos sudo nano y vamos a colocar la información, que en este caso sería examen parcial 1 .text. Una vez hacemos eso, le damos enter y ahí ya estamos creando el archivo, que si podemos ver es examen parcial 1.text acá en la parte superior. Y acá lo que vamos a hacer es digitar la información que nos estaban brindando, que en este caso sería Universidad Hispanoamericana, Universidad Hispanoamericana, examen parcial 1 del curso de arquitectura 2. Posteriormente dice nombre completo. Y en este caso sería Eusebio Bogantes Asofeifa. Y primer cuatrimestre 2024. Perfecto, nivel hispanoamericana, primer parcial. Excelente, ya ahí cumplimos toda la información. Y para guardarlo tenemos que ejecutar el comando que nos muestra acá en la parte inferior, que en este caso sería control U. Ahí nos dice que se va a crear un archivo con el nombre examen parcial 1.text y le damos enter para confirmar. Acá nos aparece que se han escrito 6 líneas. Bueno, perdón, en este caso fue porque me coloqué acá en la parte inferior. Voy a volverlo a hacer. Nos aparece que se han escrito 4 líneas en la cual ya se creó el archivo y donde le damos control X y volvemos a validar, podemos ver que el archivo ya se ha creado cumpliendo lo que nos indicaba la actividad número 2. Vamos para la actividad número 3, que dice, para el fichero creado en el punto anterior, brinde los permisos totales al dueño, al grupo y asimismo establecer permisos de solo lectura a otros. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es ejecutar primeramente, bueno, el comando ls-la para ver los permisos que tienen los ficheros que tenemos en esta carpeta. Entonces, en este caso podemos ver que examen parcial 1 tiene permisos para dueño, para grupo y para otros de esta manera. Lo que vamos a hacer es modificarlos, que en este caso sería entrar en la parte sudo chmod para modificar los permisos y en esta parte se digitan los números o no sé cómo podríamos decirlo que hacen referencia a los permisos de leer, escribir y ejecutar. Entonces en este caso vamos a darle full permisos en dueño, full permisos en grupo y únicamente permiso de lectura para otros. Entonces sería el comando 774 y lo que hacemos es colocar el nombre de nuestro fichero. Le vamos a dar enter y podemos volver a validar con ls-la que los permisos de nuestro fichero han cambiado, considerando el anterior y el actual. Le vamos a dar clear y validamos. Ya con eso cumplimos lo indicado en la actividad número 3. Vamos a pasar a la actividad número 4, que dice ir al directorio var y luego al directorio log, usando un solo comando haciendo uso de una ruta absoluta. Dice mostrar el comando que permite ubicarse en el directorio indicado y ejecutar el comando que permite mostrar la ruta. Entonces lo primero que vamos a hacer es cd y tenemos que retroceder 2 espacios para volver al inicial. Y cuando ya estamos en el inicial, vamos a ingresar a la carpeta var y a log. Cuando le damos entrar, bueno, ya podemos visualizar que ya estamos en var log, pero aún así podemos usar el comando pwd para que nos indique la ruta. Estamos en var log. Ya con eso cumplimos la actividad número 4.
Vamos a pasar a la actividad número 5, que dice crear un fichero denominado auditoría 02-2024.csv y escribir los siguientes datos en el archivo. Mostrar el contenido del directorio en el que se encuentra antes y después de crear el fichero y ejecutar los comandos necesarios. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mostrar lo que contiene actualmente barlog, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ficheros. Entonces, lo que vamos a proceder es a crear el archivo, que de hecho podemos tomar como referencia el que habíamos creado antes, que en este caso sería sudo nano, y podemos crear auditoría 02-2024.csv. Entonces, en este caso le vamos a dar Enter y ya estamos en auditoría 02-2024.csv y lo que vamos a hacer es digitar la información que se nos estaba diciendo, que en este caso era fecha, punto y coma, hora, punto y coma, dato, perdón, dato, punto y coma, unidad. Vamos a ir al siguiente reglón, que en este caso era 20-02-2024, la fecha, la hora era 10:35:43, punto y coma, el dato era 14:45 y centímetros la unidad. Vamos a pasar con el siguiente registro, que sería 23-02-2024, punto y coma, 18:21:09, perfecto. Vamos a darle 28.5 y C mayúscula. Y el último 2502-2024, punto y coma, la hora 21:49:43, el dato 73.76 y dice que la unidad en este caso sería un porcentaje. Correcto. Una vez ya tenemos digitada la información, le damos a Control O para realizar el guardado, le damos Enter y aquí aparece que hemos escrito 4 líneas. Si verificamos, son las 4 líneas que acabamos de escribir, le damos Control X para salir y le volvemos a dar un LS para validar que de los archivos que estaban antes se agregó el de auditoría 02-2024. Perfecto. Una vez tenemos esto, le vamos a dar un Clear para limpiar un poco la terminal. Y vamos a pasar a la actividad 6, que dice ir al directorio etc y luego al directorio network usando un solo comando haciendo uso de una ruta absoluta. Vamos a usar el mismo comando que hemos hecho antes, dos campos hacia atrás para volver a la raíz, digamos. Entramos al etc y posteriormente a network. Le damos enter y ya nos encontramos, podemos usar un pwd para ver que nos encontramos ya en la ruta de etc network. Vemos que nos pedía mostrar el comando para ver en qué ruta estamos y ejecutar el comando. Listo, ya con eso cumplimos la actividad 6. Vamos a ejecutar la 7, que vamos a dar un clear, que sería para el fichero examen parcial 1 mostrar su contenido de la ruta del paso 7. En este caso es donde, perdón, paso número 7, perdón, me lo salté. Mostrar el contenido del fichero interfaces, mostrar el comando que permita mostrar el contenido del fichero donde se encuentra ubicado y ejecutar el comando para mostrar el contenido. Entonces, en este caso, un ls, podemos ver qué interfase se encuentra dentro de la ruta que estamos actualmente. Y podemos ingresar con un sudo nano interfaces. Ahí nos encontramos dentro del archivo, lo podemos visualizar, realizar alguna modificación, pero en este caso, como es solo consulta, le vamos a dar control X para salir. Pasamos al paso número 8, que en este caso, que para el fichero examen parcial mostremos su contenido de la ruta del paso 7. Entonces, en este caso, estamos dentro de la misma ruta, ¿verdad? Solamente que no vamos a estar dentro de interfaces. Vamos a estar en la ruta de etc network. Y para poder mostrar el acceso, tenemos que igual ejecutar sudo nano. Vamos a buscar la ruta, que en este caso sería home py, y colocamos el nombre examen parcial 1.text y donde le damos enter, podemos visualizar examen parcial 1.text en la ruta de HomePy. Con el fin de demostrar que el comando se está ejecutando. Ahí lo tenemos, le vamos a dar control X para salir y vamos a volver a dar un clear. Perfecto. Una vez ya hicimos eso, vamos a pasar al paso número 9,
que lo que nos indica es agregar un registro al final del fichero de auditoría 02-2024 desde la ruta de etc network. Entonces, lo primero que vamos a hacer es similar a como lo hicimos anteriormente, solamente que cambia la ruta, ya no es home.py, sino que en este caso sería var log y el nombre del archivo que sería auditoría, auditoría 02-2024.csv. Una vez hacemos esto y le damos enter, estamos dentro del archivo var log auditoría 02-2024.csv y lo que hacemos es agregar el registro que nos están solicitando, 2502-2024, la hora dice que es 23:59:59, el dato 30.30 y centímetros. Le volvemos a dar control O para actualizar, le damos enter y vemos que se han escrito 5 líneas, las cuales corresponden a las que hemos escrito. Le damos control X para salir y podemos volver a consultar nuevamente el archivo para verificar que la información que hemos ingresado ya se encuentra modificada. Y para confirmar que seguimos en la misma ruta de que estamos desde el inicio, le damos un PWD y nos indica que nos encontramos aún desde etc network. Vamos a pasar a lo que sería, bueno, vamos a hacer un clear y vamos a pasar al paso número 10, que dice eliminar los dos ficheros creados todo desde la ruta actual. Dice mostrar el comando ejecutado desde la ruta absoluta y recordar que debe ejecutar ese mismo del directorio etc network por el fin de mostrar un comando ejecutado con la ruta absoluta. Entonces, el comando de eliminar sería el rm, que es el de remover, y vamos a colocar la ruta de los archivos que teníamos anteriormente. Py, y en este caso sería examen parcial 1.text. Vamos a permitir a ver si nos deja eliminarlo de esta manera. Dice que si queremos eliminar el archivo, le vamos a dar en yes. Y en ese caso, creo que si lo volvemos a hacer, nos indica que no lo puede eliminar porque no se encuentra en el directorio. Y bueno, nuevamente podemos validar que lo hemos eliminado, perdón, pwd, desde la ruta de etc network. Vamos a proceder a eliminar el otro archivo, que en este caso sería igual, un rm. Vamos a colocar el var log y vamos a colocar el nombre del archivo auditoría 02-2024.csv. Le vamos a dar enter. Perdón, ok, es auditoría, no auditorúa. Auditoría. Nos solicita que si lo queremos eliminar, le damos yes. En este caso nos aparece un error de permisos. La verdad no recuerdo muy bien cómo, por qué nos está dando ese error, pero sé que si lo colocamos un nano en la parte de adelante le damos permiso de root y si vamos a poder eliminar. Entonces, perdón, vamos a darle control X. X. Entonces vamos a entrar por acá. Perdón, vamos a ver por acá. Un segundo. Okay, en este caso si ya nos está pidiendo eliminarlo. Entonces le damos yes. Perdón, creo que era rm. rm. Slash. Okay. Vamos a ver por acá. Perdón, me estoy equivocando, no es nano, es sudo. Sudo rm y ejecutamos el, la, el comando de remover. Si lo volvemos a hacer, nos indica que ya no se encuentran en el directorio. Y aún así lo estamos volviendo a hacer desde etc network. Volvemos a validar en el pwd y ya tenemos etc network. Vamos a darle un clear y solamente para verificar vamos a irnos a las rutas que teníamos anteriormente. Vamos a ir a la ruta de home py y vamos a darle un ls. Vemos que se encuentra vacía y vamos a ir a la ruta de var log y le vamos a dar un ls y vemos que el archivo de auditoría ya no se encuentra. Esto sería lo correspondiente al ejercicio número 1. Y esta sería la resolución de lo que sería el segundo ejercicio.
En este caso nos dice, ¿verdad? Que un estudiante de arquitectura 2 debe crear un script de Python mediante la plataforma Create with Code UK. Entonces, nos habla que tenemos que hacer una funcionalidad que corresponde a una secuencia de motor paso a paso bajo la secuencia de medio paso, de manera que se debe cumplir con la secuencia mostrada en la tabla número 3, que encienda y apague bobinas mediante un Raspberry Pi y un dispositivo ULN 2003 driver. Entonces, podemos ver acá en la tabla número 3, donde nos hace referencia a los pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en qué momento tiene que estar encendida, en qué momento tiene que estar apagada y el tiempo de retardo que va a haber entre cada una de ellas. Y nos hace referencia a que vamos a utilizar los campos, ya sea en configuración de board el 22, 24, 26 y 28, o los campos a nivel de BCM 25, 8, 7 y 1. Entonces vamos a proceder a lo que sería la realización del código. Lo primero que me gusta hacer es, como lo hemos visto en clase, es realizar como la estructuración del código, lo cual vamos a hacer primero, que sería las librerías. Posteriormente, al haber colocado el comentario de las librerías, vamos a colocar el de variables, aunque creo que en este caso no se va a necesitar, pero vamos a colocar variables. Posterior a variables, vamos a colocar el de las inicializaciones. Luego vamos a colocar el de las funciones, que tampoco se van a necesitar. Y vamos a colocar el main, que es donde se va a colocar todo el código. Las librerías que vamos a importar, vamos a hacer el import de el Raspberry Pi.gpio, que lo vamos a colocar para nivel de código como GPIO únicamente. Que esta librería para controlar los puertos de una Raspberry. Entonces podemos ver que es la librería para controlar los puertos de una Raspberry. Y vamos a realizar el otro import, que en este caso sería la librería time, para lo que serían las especificaciones de tiempo en el código. En otras palabras, el retardo que tenemos que colocar. Variables en este caso no se van a necesitar, y las inicializaciones que vamos a hacer van a ser de parte de las librerías, como en este caso con el GPIO, que le vamos a colocar el set mode, que va a ser utilizando lo que habíamos hecho referencia antes, no lo vamos a utilizar en el modo board, sino que lo vamos a utilizar en el modo BCM. Entonces, prácticamente a nivel de comentario, lo que podemos poner es que se define el modo GPIO, o sea, de la Raspberry, en .bcm, para saber que vamos a utilizar ese tipo de configuración. Vamos a colocar el GPIO en el set warnings en el modo false, para que no nos vaya a dar ningún inconveniente. GPIO set warnings en false, correcto. Y luego de eso lo que vamos a hacer es el setup de cuáles puntos son los que vamos a de cuáles puertos son los que vamos a necesitar. Entonces GPIO.setup y vamos a colocar, por ejemplo, en este caso yo ya tengo acá anotado que sería el 25, y vamos a colocar el GPIO.out. Igualmente podemos validar a nivel de la imagen, que lo tenemos por acá, que vamos a utilizar el 25, el 8, el 7 y el 1. Entonces, cuando ya lo tenemos acá, vamos a prácticamente copiar este código para saber a cuáles son a los que vamos a hacer referencia. Y habíamos dicho que eran el 25, 8, 7, 1. Entonces, 25, 8, 7 y 1. Las funciones, que en este caso no nos va a aplicar, y el método main, que lo que vamos a hacer primero es colocar una estructura de try con except. except. Permítame para revisar, porque a nivel de sintaxis es donde suelo fallar. Except. Entonces, una vez tenemos el except, vamos a colocar los dos que hemos visto en clase, que sería el keyboard interrupt, que lo que nos hace es colocar una alerta cuando hacemos la finalización de la ejecución del código por el teclado, que en este sería finalizado por
control más C. Y vamos a colocar el otro except, que lo que nos va a hacer es, acá sería, que prácticamente lo vamos a manejar con un print, que sería cuando nos dé un error general. Igualmente como lo vimos en clase. Vamos a acomodar la indentación, ya que el except está a la misma, el mismo nivel de ejecución que el try. Entonces lo vamos a dejar igual, igualmente que los prints. Entonces dentro del try vamos a hacer un try while para que sea en modo de bucle, para que se esté ejecutando siempre que lo tengamos en funcionamiento. Entonces vamos a colocar un while true para que ya esté especificado, y lo que vamos a hacer, que fue la manera más cómoda en que pude desarrollar el código, es colocándolo por los pasos. Entonces sería el paso 1, vamos a realizar la copia del código, paso 1 hasta los que correspondan, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6 y paso 7. El paso 8 lo vamos a hacer luego para verificar la manera en que lo podemos implementar. Entonces, a nivel del paso 1, lo primero que vamos a hacer es, bueno, validamos acá en la tabla de verdad. El paso 1 lo que nos indica es que la bobina A va a encender. La B, la C y la D se van a mantener apagadas y va a haber un retardo de 0,75. Entonces, eso es lo que vamos a definir. Lo primero que vamos a hacer es crear un print en el cual vamos a colocar encendiendo bobina A. Entonces, otra cosa que vamos a hacer es especificar acá a qué puerto hace referencia a cada bobina. Entonces, bobina A, bueno, vamos a dejarlo junto, bobina A, vamos a colocar aquí el código, que sería bobina B, C y D. Vamos a colocar la indentación para que nos quede igual. Perfecto. Entonces, tenemos que lo primero que hace es encender la bobina A. Luego de eso, vamos a colocar el código que nos hace controlar el puerto. Entonces, vamos a colocar GPIO punto en el output. Vamos a hacer referencia al BCM25 y vamos a colocar el GPIO punto high, que lo que nos va a hacer referencia es que va a mandar la señal de que va a estar encendido. Entonces, una vez hicimos esos dos, lo que vamos a hacer es colocar la función de time sleep para colocar el retardo en 0,75 para que no vaya a haber ningún dilema. Y ahí lo que estamos haciendo es el paso número 1, que era encender la bobina número A. Volvemos a la tabla donde en el paso 2 nos dice que se va a encender la A y la B. Entonces, como la A ya se encuentra encendida, vamos a hacer el encendido de la bobina B. Entonces, vamos a colocar el print, perdón, vamos a colocar que se va a encender la bobina B, y en este caso vamos a hacer referencia al output de la bobina B, que sería el 8. Listo, con este paso 2 ya tenemos encendida la bobina A y la bobina B. Vamos al paso número 3, que lo que nos dice que es apagamos la A, encendemos la B y apagamos las otras dos. Entonces, en otras palabras, el paso 3 va a ser apagar la bobina A. Entonces, lo que vamos a hacer referencia es, en vez de encendiendo, va a ser apagando. Y el height pasa a ser low, para que para que baje la señal y ya no esté encendida, lo que sería la bobina A. Vamos a pasar al paso número 4, que sería encender la bobina B y la bobina C. Entonces, como la bobina B ya se encuentra encendida, vamos a hacer el encendido de lo que sería la bobina C. Entonces vamos a venir aquí al print y vamos a venir aquí, bobina C, y hacemos el cambio acá en referencia a la bobina, que en este caso es la C, sería la bobina número 7. Con el paso 4 ya tendremos listo lo que es el encendido de la bobina. Entonces tendríamos acá el encendido de la B y la C. Posteriormente, en el 5 vemos que lo que se hace es el apagado de la bobina B. Entonces, igual como lo hicimos anteriormente, vamos a colocar el apagado de bobina, donde apaga la bobina B. Y en este caso le cambiamos la referencia, en vez de que en 25 va a ser a la 8. Posteriormente, luego de eso, verificamos
paso 6 dice que sería encender la bobina D. Entonces nuevamente colocamos el código. Un momentito. Está un poquito lento acá la página. Ajá, entonces sería encendido de la bobina D. Y lo que hacemos es que cambiamos acá la referencia del 7 al 1. Entonces en el paso 6 ya vimos que se hizo el encendido de la D y la D. En el paso 7 vamos a apagar la bobina. En este caso sería la C. Sería apagando la bobina C. Y cambiamos la referencia del 8 al 7. Y ahora sí, a nivel del paso 8 es muy interesante porque se podría mantener siguiente. El único detalle es que en el paso 8 se mantiene encendida lo que sería la bobina A y la bobina D. Entonces, la mejor manera de colocarlo es luego del paso 1. Luego del paso 1, hacer acá como una aclaración para ingresar el paso número 8. Entonces, el paso número 8. Que en este caso lo que hacemos es prácticamente apagar lo que sería apagar la bobina D, porque la A ya estaría encendida. Entonces lo que sería realizar el apagado de la bobina D. Entonces prácticamente lo que hacemos es, en el paso número 8, el apagado de la bobina D y hacemos referencia al 1. Y considerando todo lo que se ha programado, ya el código debería estar funcionando. Entonces vamos a darle a play y podemos visualizar la bobina 1, la 2, la 3, la bobina 4, enciende la 1, se apaga esta y vuelve el ciclo. Entonces podemos visualizar que el código en este detalle, digamos a esta escritura, ya se encuentra funcionando con lo que se vio en clase y con la funcionalidad que fue solicitada. Aquí vamos a dejar que complete otra vez el ciclo y ese sería el código funcional. Y básicamente ya se tiene el código y eso sería todo. Una pequeña disculpa, profesor. Me di cuenta en el momento cuando ya estaba revisando el video que el momento de ejecutar el código, la cámara tapaba de hecho la ejecución. Entonces, como podemos ver, este es exactamente el mismo código que se hizo durante lo que sería la explicación. Y donde le damos play, ahora sí, se puede visualizar la ejecución del código, donde completa todo lo que se está solicitando, ¿verdad? Que vaya haciendo el circuito conforme a lo que está solicitado en la tabla de verdad. Entonces, ves que aquí va la opción 1, 2, pasa a la 3, las bobinas van encendiendo y apagando y cumplen con las funciones de indicar acá lo que va haciendo en el momento que va ejecutando cada una de las funciones, prácticamente.